La tirannia quattro comunità, i sbirro injodado la tona, un mayor que se hace llamar Roland, atacan con excrementos humanos, con pescado, desperdicio de pescado en estado de putrefacción, con pica pica, el producto de una planta que produce una insoportable picazón, y le tumban la corriente eléctrica a una joven opositora, esposa de Eliezer Góngora, nuestro coordinador en Joao Latuna. Atacan a la Ariukia Molina Enamorado y a sus dos pequeños hijos. Esto sumado al acoso constante en la escuela primaria donde están sus pequeños hijos. Este es el valiente proceder de la infame tiranía de Raúl Castro y Miguel Díaz Canel contra estos jóvenes, por estos jóvenes tener suficiente coraje, suficiente dignidad como para atreverse a enfrentarse a tan perversa, a tan malvada tiranía. Este es el acto heroico de los esbirros de Raúl Castro y Díaz Canel. Excremento, desperdicio de alimento ya putrefacto, pica pica y dejarle sin corriente, amenazarlo constantemente de que va a terminar encarcelado y usar delincuentes peligrosos, delincuentes comunes contra él, solo porque es un destacado promotor de Cuba Decide, porque es un destacado miembro de la Unión Patriótica de Cuba y porque está dispuesto a arriesgarlo todo en aras de la libertad, la democracia y el bienestar del pueblo cubano. Por eso, tantos ataques. Antes de escuchar la conversación que sostuve con la Ariuca Molina hace unos instantes, escuchemos el mensaje de Eliezer Góngora a la tiranía que le persigue, que le ataca, que le tortura, que le amenaza, no solamente a él y a su esposa, sino también a sus hijos. Bueno, yo me siento muy indignado por las noticias que en el día de hoy mi esposa nos comunicó por vía telefónica. Esto es propagación de epidemias. Sin duda que esto es propagación de epidemias, lo que han tenido allí en mi hogar. Allí varios vecinos pudieron ver lo que sucedió allí en mi hogar. Claro que estos son instrumentos de la tiranía. Para ello, lo que podemos decir es que nos vamos a mantener muy firmes, no vamos a desistir de nuestra lucha, que en vez de amedrentarnos, esto lo que está haciendo es fortaleciéndonos cada día más. Y eso es lo que vamos a hacer, seguir luchando constantemente y no quitarnos nunca de nuestra lucha, que es justa y es necesaria. Sí, sin duda, como acaba de explicar Eliezer, esto de usar excrementos humanos, productos en estado de descomposición, esto atenta contra la salud física de los niños y de sus padres. Es decir, que no solamente atacan constantemente desde el punto de vista psicológico, sino que también hacen estas cosas completamente censurables, bajas, viles, infames, en contra de pacíficos defensores de los derechos humanos. Y con estas acciones ponen en peligro su salud física también. Estamos hablando con Lariuca Molina Enamorado, esposa del coordinador de la UNPACU en Joao Latuna, Eliezer Góngora Izaguirre. Ya hemos publicado varias noticias del acoso constante, la persecución en su contra. Y también hemos publicado trabajos a favor de los derechos humanos, a favor de las libertades que al pueblo cubano el régimen castrista le viola, precisamente por su defensa de los derechos humanos, por su labor a favor de Cuba Decide, a favor de la democratización y el bienestar del pueblo cubano. Siguen siendo perseguidos ellos y sus niños pequeños que están en la escuela primaria. Hoy en la mañana, cuando llegó a su vivienda, vio que había sido objeto de otro cobarde ataque. Hilario, que cuéntame qué fue lo que pasó.
Sí, bueno, de esta forma estoy denunciando los distintos actos vandálicos que se están llevando contra mi familia, que afectan la integridad física no solamente mía o de mi esposo, sino principalmente la de mis niños, que son asmáticos y alérgicos al polvo, humedad, distintos olores fuertes, todo eso a ellos los pone enfermos. Bueno, pero primeramente empecemos por el día de ayer. El día de ayer, el director de la escuela primaria donde están mis niños, la escuela se llama Ramiro Santiago Rodríguez y el director se llama Orlay Medero Figueredo. Me dijo, entre tantas cosas que conversó con él conmigo, me dijo que aquí en Cuba la educación era gratuita y como era gratuita era obligatoria y por supuesto que era la más perfecta del mundo, la de más excelencia a nivel mundial. Y entonces también me dijo de que aquí en Cuba no habían escuelas religiosas, por tanto, como no habían escuelas religiosas, tampoco habían escuelas para hijos de opositores. Es decir, que había un solo sistema educacional que había que adaptarse a él y que no podíamos, aunque no estuviésemos de acuerdo con el tipo de enseñanza que le dieran a nuestros niños, que había que adecuarse a ella, que eso era obligado, que eso no lo iban a cambiar y que eso se iba a mantener así. Pero mientras yo estaba esperando para conversar con él, la guía base de la escuela, ella es maestra de 6º grado. Yo estoy esperando al frente de la puerta de la dirección y el aula de ella me queda frente conmigo. Cuando ella vio de que yo estaba parada ahí, empezó a darles una charla como de política a sus estudiantes. Charla que era dedicada a mí. De que si ellos no sabían de que el imperialismo yanqui estaba... había como comprado a personas, ella decía, de aquí de nuestro municipio, de que están a favor de ellos, personas inescrupulosas de que hasta están, oye, como digo, de que hasta están pintando carteles por ahí, de que divulgaban las cosas que pasaban internas en nuestro país. Y bueno, todo un tipo de cosas, de contradicciones que ella misma se decía, que yo pienso que en su interior ella debe de estar consciente de que lo que ella estaba diciendo, hay muchas cosas de que ella debe estar consciente, pero en el fondo de su corazón, que nosotros denunciamos porque son verdad. Se sabe que nosotros no decimos mentiras y que estamos luchando por una cosa justa y la oposición pacífica que nosotros llevamos a cabo. Eso fue en el día de ayer. Hoy cuando llego a mi casa, me encuentro en el frente de la puerta una lata con excremento de personas. Y me habían embarrado las paredes de afuera, frente de la puerta, y ahí lo que es el frente de la puerta, como un algo así como de medio metro, todo lleno de eso, con tremendo mal olor que se penetraba para dentro de la casa. Cuando entro, abro la puerta, paso con cuidado y entro. Adentro, encima de la cama, había un nylon con desechos así de pescado, con gusanos, con tremenda peste que uno se puede imaginar, y eso se me había embarrado así por toda la cama, e incluso que el colchón no está en las mejores condiciones que digamos, y parte de esas cosas se metieron para allá, para adentro del colchón, y que eso, imagínese usted ahora cómo yo voy a ir a acostar a los niños ahí ahora, que no puedo ni que entren a la casa. Y otra que habían regado encima de la casa era así, hojitas y semillitas así de pica pica, que se me enroncharon los brazos y tremenda picazón que me tuve que echar hasta talco del que no podía ni tocar aquella cosa. Con mucho cuidado la recogí la sábana, pero como quiera me embarré todos los brazos de la sustancia tóxica esa que tiene la mata esa de pica pica. Algunos vecinos... Sí, continúa. Algunos vecinos vinieron cuando, me cortaron la corriente, porque en el momento cuando yo llego, está pasando uno de la empresa eléctrica y me dijo, oye niña, te cortamos la corriente. Y digo, ¿cómo que me cortaron la corriente? Y entonces él vino y dijo, sí, digo, espérate un momento que te voy a abrir ahí para que me la ponga. Y después de reclamar mucho, entonces accedió a ponérmela. Y él mismo dijo, pero niña, ¿qué es esa brujería? Así mismo me dijo, niña, ¿qué es esa brujería que te han echado? Digo, no es una brujería. Entonces yo le expliqué. Y ahí cuando yo le estaba explicando, vinieron algunos vecinos y dijeron de que eso no era ninguna manera, como que con eso nos iban a hacer cambiar de idea, de que eso, como quiera que sea, estaba muy mal hecho. Yo digo que no se preocuparan, que a mí ninguno, con nada de lo que hagan, ni a mí ni a mi esposo nos iban a hacer cambiar de idea, que más bien nos reafirmaban más en la postura y la posición que estábamos ahora, ¿ves? Sí, sin duda. Sí, oye, resulta, vamos a ¿no? Es una burla oír al director de la escuela hablar
en esos términos. Es decir, a ellos no les da vergüenza decir o reconocer que la educación que ellos llaman gratuita y universal es gratuita y universal porque es un muy necesario instrumento de adoctrinamiento político. Con la llamada educación gratuita y universal comienza la formación del Estado que debe estar siempre al servicio de la tiranía castrocomunista. Y es obvio que si ese es el principal fin del sistema educacional en Cuba, tiene que ser gratuito y universal, obligatorio, porque si no, no podrían hacer de todo el mundo un esclavo. Si hubiese una escuela independiente del control estatal, si hubiese que vamos, dirigida por organizaciones religiosas o por otras organizaciones independientes, obvio que allí estos alumnos no están sometidos al bombardeo ideológico diario que el régimen aplica con los estudiantes y con la población en general. No estuviesen fabricando constantemente ovejas dóciles, sumisas, asustadizas, que harían siempre la voluntad de la tiranía. Ellos violan derechos elementales del niño, ellos violan el derecho, el régimen castrista viola el derecho de los padres a escoger el tipo de educación que queremos para nuestros hijos, y encima de eso nos adoctrinan, nos enferman ideológica, políticamente a nuestros hijos desde la más temprana edad, con mentiras constantes, con todo un cuerpo de carácter ideológico que tiene como fin presentar a Fidel Castro, a Raúl Castro, a la tiranía como si fuesen Dios, como si fuesen Jesucristo, como si fuesen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso es una vergüenza que estos individuos se presten para este tipo de cosas. Y entonces la otra, la maestra que me hablaba, hablando Sí. de que hay personas que se venden al imperialismo. No, aquí nadie se vende a nadie. Precisamente lo que hacemos es para liberar a aquellos que han sido esclavizados por el régimen de los Castro, por el régimen que más se ha vendido, el régimen que más ha prostituido a nuestra nación, que se vendió a los soviéticos, que se ha vendido a cuanto postor le ha mantenido en las diferentes etapas de su existencia. Hemos visto a los Castro atacando, por ejemplo, en los años 60 al régimen comunista chino porque estaban completamente aliados al régimen comunista soviético, y luego que cayó el régimen comunista soviético lo vimos coqueteando, lo vimos adulando al régimen comunista chino, lo vimos durante años criticar fuertemente las inversiones capitalistas como nociva, como principal instrumento de explotación del hombre por el hombre, como dice la propaganda marxista-leninista, y luego los vemos a ellos convertidos en los principales capitalistas de la región, y encima buscando desesperadamente la inversión extranjera. Han obligado a las jóvenes cubanas a prostituirse, a cientos, a miles de jóvenes cubanas a prostituirse para poder tener un alimento para su madre, su abuela enferma, para tener medicina, para poderse vestir normalmente. Han hecho de Cuba el más grande desastre, ¿no? Incluso, incluso el director, con respecto a lo que usted me decía, él mismo lo afirma, él no le da ningún tipo de vergüenza afirmarlo. Él mismo me dijo de que los maestros eran los principales activistas políticos que tenía la revolución, que los maestros tenían que promover la política a nivel educacional. Sí, así mismo él me lo dijo. La dictadura, revolución no hay, revolución hubo en Francia, hubo en Estados Unidos. No, bueno, yo pongo en mi boca palabras que él me dijo, ve, eso es lo que él dijo. Sí, pero aquí lo que tenemos es la siguiente situación. La valiente, la pundonorosa tiranía de Díaz-Canel, ahora Raúl Castro y Fidel Castro siempre, contra una joven y sus dos pequeños hijos, usa no solamente el acoso en las escuelas y en el barrio, sino también le llena su vivienda de excremento humano y de desperdicio ya corrompido, es decir, atentando no solamente contra la higiene y la estabilidad emocional de la familia, sino también contra la familia de dos niños pequeños, atentan contra su salud física y psicológica constantemente. Y esto es un crimen, este es el
proceder, esta es la forma en que se comporta la más infame tiranía que ha conocido el hemisferio occidental. El responsable directo de esas acciones en tu contra, en contra de tus hijos, en contra de tu esposo, en contra de tu familia, sin duda es el mayor que se hace llamar Rullan. Pero los principales responsables son Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. Muy valientes estos señores. Mandan a que le tiren, a que llenen la vivienda de esta joven y sus hijos de ese fecal, de excremento humano, de desperdicio de pescado corrompido ya, putrefacto, y de pica pica, unos pelitos que suelta un bejuco, una planta acá que produce una picazón o un escozor terrible. Esas son las armas de esta valiente tiranía contra esta familia de Joao en la zona. ¿Por qué? Porque promueven Cuba Decide, porque defienden a los pobres, a los necesitados, que son miles de cubanos, porque tienen dignidad, coraje, valor suficiente para luchar por la libertad y la democracia de Cuba. Para quienes creen que lo peor de lo peor es lo que envía el régimen a Perú y a Panamá cuando hay cumbre de las Américas, lo peor de lo peor, como decíamos recientemente, está en la fila de la policía política. Y lo peor de lo peor es precisamente el castrismo, es precisamente Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y sus esbirros a lo largo y ancho de Cuba. Excremento, desperdicio de alimentos en estado ya de putrefacción y pica pica. Las últimas armas, las novedosas armas de la tiranía castrocomunista contra una joven y sus dos pequeños hijos, porque su esposo Eliezer Góngora Izaguirre está de viaje, no se encuentra en casa en estos momentos. Son tan pero tan valientes que esperan ese momento. No está el hombre en casa, está la joven esposa con sus dos pequeños niños. Y que me digan que esto no es un crimen y que me digan que esto no lo protagonizan las peores tiranías que ha conocido la historia de la humanidad.